Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a compartir algo en la palabra. Le pido que busque primero de Reyes en el capítulo 17, versículo 8. El Dios de lo sobrenatural proveerá sobrenaturalmente. Diga, tengo un Dios sobrenatural. Tengo un Dios sobrenatural que va a proveer sobrenaturalmente. De eso estuvimos hablando hace 15 días. Hicimos una pausa hace 8 días para tocar el tema que Dios nos estuvo hablando allá en Tabernáculos, pero ahora vamos a retomar porque aún en escuela dominical estamos enseñando a los niños acerca de los profetas y de las cosas que Dios hizo a través de los profetas. Ya vimos la historia de cómo Dios cerró los cielos a través de la palabra que dio el profeta Elías e hizo un milagro sobrenatural alimentando a Elías por medio de cuervos. Le llevaba carnita y le llevaba pancito. Los cuervos iban todos los días en la mañana a la panadería, compraban el pan y a la carnicería a traer la carnita para alimentar a Elías que estaba ahí. Ok, seguimos hablando de Elías, porque luego en el versículo 8 retomamos, dice, 1 Reyes 17, 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Mora allí es vive allí, ¿verdad? Vive allí, quédate ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Otra versión dice, y luego muramos, nos comemos esto y luego nos morimos. Recuerde que había una gran sequía, no sabemos ya cuánto tiempo lleva esta sequía, pero ya hay hambre en la tierra. Elías le dijo, no tengas temor, diga, no tengas temor. Y dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de allí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Usted puede repetir eso, que está después de esos 2 puntos. Dígalo conmigo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías o por Elías. En esta historia aprendemos de sus protagonistas. ¿Ya vieron quiénes son los protagonistas aquí? Varios principios dignos de imitar. Y quiero ir así como rápido, no quedarme mucho, porque al final es lo que quiero enfatizar. Hay varios principios, eso es tan fácil como verlo ahí en la palabra. Lo que aprendemos de Elías, él es uno de esos protagonistas. Aprendemos obediencia cuando Dios habla. Diga, yo quiero ser obediente cuando Dios me habla. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Dios habla por su palabra. Y nosotros los cristianos, que tenemos cierta cultura, digamos que hemos aprendido, a veces no queremos hacer cosas que Dios nos llama a hacer.
este Elías, Dios lo está mandando para Sarepta de Sidón, que es territorio gentil. Para un judío salir de sus fronteras e ir a meterse en una aldea que no era judía era complicado. Y más ponerse a hablar con una mujer que no era judía y luego dejarse alimentar por una mujer que no era judía. Eso era prohibido y era una carga muy difícil para ellos entender esto. Pero Jesús, Dios desde el Antiguo Testamento nos enseña de que Él está abierto para toda cultura del mundo, para todo pueblo, lengua y nación y tribu. Él está abierto para cualquiera. Lo enseña, no, Dios no dijo, hagan un monopolio de mí, pueblo de Israel, solo soy para ustedes. No, dice Dios, vayan, llévenle las buenas nuevas, hablen de mí a todos aquellos que no me conocen. Y eso nos dijo a nosotros también como iglesia. Les dijo, vete a vivir entre los gentiles, a Sarepta de Sidón. Entonces, Elías tiene que obedecer a Dios e irse para ese lugar, fuera de los contornos de Israel, porque ahí ya no era parte del control del rey Acab. El rey Acab era el rey que había establecido la idolatría, la adoración a Baal y a otros dioses. Entonces Dios le dice, bueno, Elías, te cambio los planes, ya no van a ser cuervos los que te van a alimentar, tengo otra idea. Necesito también trabajar con una señora que está por allá y que tiene un hijo, ella es viuda, y entonces necesito que vayas allá porque quiero hacer cosas allá en ese lugar también. Vemos en la Biblia ejemplos, por ejemplo Jesús entrando en la casa de Zaqueo, un cobrador de impuestos, que para ellos eso no se debía hacer. Los cobradores de impuestos eran considerados pecadores para los judíos. Vemos a Jesús escogiendo a otro cobrador de impuestos como Mateo para que sea uno de sus discípulos. Vemos a Jesús, yo no sé si usted le ha puesto atención, pero a Jesús llevó a sus discípulos a un lugar que se llama Cesarea de Filipo, en un lugar ya fuera también de las fronteras de Israel, un lugar de adoración pagano, Cesarea de Filipo, y les muestra cosas ahí en Mateo capítulo 16. Lo vemos hablando con la mujer samaritana, pasando por Samaria, que los judíos no querían ni pasar por Samaria, hacían un rodeo para no pasar por esa ciudad, porque habían sido del pueblo de Dios, pero se habían vuelto a malas costumbres, y todavía Jesús se pone a hablar con una mujer que también, y samaritana. Todas esas cosas nos enseña el Señor. Lo vemos dejándose tocar por una mujer con flujo de sangre, ritualmente impura. Una mujer con flujo de sangre no podía andar en la calle, una mujer con la menstruación, y esta ya llevaba 12 años de andar así, y se deja tocar por ella, tanto que dice, alguien me tocó y esta mujer ha sido sanada. Bueno, todo el mundo se dio cuenta por qué o de qué. Jesús tocaba a los muertos, algo que no podía hacer tampoco un judío. Pedro entró en la casa de Cornelio después de que el Espíritu Santo le dijo, vaya, entre en la casa del gentil, ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Ni qué decir de Pablo, cuando entraba en casa de gentiles, etcétera, todo eso. A veces nos toca hacer cosas extrañas nosotros como cristianos, que usted no va a entender. Yo no estoy hablando de compartir, de compartir el pecado con personas, o participar del pecado con otras personas. No es participar del pecado, porque alguien puede decir por ahí, es que Jesús se metía con las prostitutas y con los pecadores, ahí andaba Jesús, entonces yo también voy a andar en la misma, a ellos voy a ir a hablar. Hay gente que dice esas cosas con tal de andar haciendo cosas que no tiene que hacer. Pero Jesús se guardaba para Dios y les llevaba el mensaje del evangelio, la salvación de Dios, y la gente se convertía. Esa es la idea. Entonces Elías fue llevado a ese lugar a hablar con esta mujer. Elías también fue probado en la fe. ¿Por qué probado en la fe? Porque si a mí me dicen, váyase para Sarepta de Sidón, hay una viuda, lo va a alimentar, es complicado, hay que tener mucha fe. Una viuda no tiene sustento, tiene un niño, no tiene quien la alimente, pues hay que tener fe para ir ahí y esperar cosas maravillosas de parte de Dios. Se necesita fe para que una viuda lo alimente. Alguien como Elías había sido alimentado por cuervos en momentos difíciles. Ahora Dios no duda en mandarlo, y Elías no duda en la forma y en los métodos de Dios para que haga un milagro otra vez. Amén. Dios hace milagros maravillosos y puede usar hasta una viuda que no tiene nada ni a dónde caer muerta para alimentarnos. ¿Pero por qué es? Porque Elías había visto los milagros de Dios. ¿Cuántos han visto los milagros de Dios en su vida aquí? No se lo olviden. Cuando venga una situación difícil,
Cuando venga alguna situación complicada en su vida, sea lo que sea que venga, hágalas de David. Acuérdese, mi Dios me libró del oso, mi Dios me libró del león. ¿Cómo no me va a librar ahora de este gigante incircunciso que viene contra el pueblo de Israel?, dijo David. Acordarse de las victorias que Dios ha hecho en el pasado nos van a ayudar a afrontar las cosas que tenemos ahora en el presente o en el futuro. Nunca se le olvide las bendiciones de Dios, porque solemos olvidarnos cuando viene el problema. Lo primero es que ponemos la mirada en el problema, ponemos la mirada en el gigante y se nos olvida las cosas maravillosas y los gigantes que Dios ha derrotado en el pasado para nosotros. También aprendemos de Elías que aunque era un hombre de autoridad, no era irrespetuoso. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en el texto que dice: te ruego que me traigas un vaso de agua. ¿Tenía la autoridad de Dios? Sí, tenía la autoridad de Dios. Y luego se va la señora y le dice: y te ruego que también me traigas algo de comer. Te ruego, le dice, porque el hombre de Dios o la mujer de Dios no tiene que ser irrespetuoso, ni altanero, ni exigente, ni en su casa, ni en ningún lado. El siervo y la sierva de Dios deben ser reconocidos por su amabilidad. En todo lugar seamos conocidos porque somos amables y porque somos respetuosos, porque respetamos a las autoridades. Usted no se ponga a hablar mal de su presidente en su casa porque sus hijos van a hacer lo mismo. Usted no se ponga a hablar mal de su maestra, de la maestra de su hijo, su hija en su casa, porque sus hijos lo van a hacer también. Usted no se ponga a hablar mal del policía o de, no sé, porque son autoridades. Enséñele a sus hijos a respetar a los mayores. Desde pequeños, los mayores se respetan. Así me enseñaron a mí y yo trato de respetar a todos. Pues así era este hombre, aunque tenía la autoridad de Dios. Dijo: te ruego que me traigas aquello. No le exigió nada a la mujer. Los hombres no le exijan a la mujer el almuerzo. Dígale: te ruego que me alistes el almuerzo, porque la tripa me está sonando. Te ruego que te acuerdes que faltan 5 minutos para las 12. Te ruego que te acuerdes que desayuné muy temprano hoy. Bueno, seamos respetuosos con todos. Así dice la palabra, con todos. Amén. Los hijos de Dios deben ser hijos de consolación también. Yo no sé si le pusieron ahí atención al texto, pero él le dijo a la mujer, cuando la mujer le dijo: no, es que ya me como esto y morimos. Él le dijo: no tengas miedo, no tengas temor, no temas. No le dijo, Elías no le dijo: sí, mira, tienes razón, ya está, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegaste, hasta aquí te la prestó Dios, ¿qué vas a hacer? Qué tirada, cómo está la crisis aquí en este país, que ni Dios manda lluvia. No. O sea, él no se puso de pesimista, Elías. Un cristiano, un hijo de Dios, no es pesimista. Nunca debe ser pesimista. Y si hay que darle una palabra a los demás, hay que decirle: no tenga miedo, el Dios que tenemos nos va a alimentar, sea como sea. Él hará algo, pero nos alimentará. Amén. Lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Elías estaba seguro de eso. Así debe hablar el Hijo de Dios. Decirle a la gente que tiene miedo, porque todos en algún momento tenemos temor. ¿Cuántas veces dirá la Biblia no temas? No sé cuántas veces dirá la Biblia eso. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que tenemos temor. Pero también lo dice para que nos acordemos que no hay que temer. Dios está con nosotros. No estamos para ser pesimistas. Tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Luego vemos también ahí que el servidor del Señor siempre tiene una palabra para dar a quien la necesita. Él le dijo: porque Dios ha dicho, ni la harina de la tinaja escaseará, ni el aceite de la vasija. Le dio una palabra. Ustedes y yo, como cristianos, siempre tenemos que tener una palabra de Dios para darle a la gente. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí o no? Eso lo creemos, y porque a veces no la damos. Vemos a personas en nuestro trabajo que tienen problemas, que están enfermos, que tienen alguna necesidad, y nosotros calladitos no decimos nada, porque no vamos y le decimos: mire, yo le puedo dar una palabra de Dios. La Biblia dice que no, que siempre te va a sustentar, que siempre te va a ayudar. Por ahí
tenemos algunas cosas importantes. Aquí tengo. Jehová Dios de Israel ha dicho. Dígale así a la gente, es que Dios, el Dios que tenemos, ha dicho. Y ahora de la viuda aprendemos que era una mujer hospedadora, aún en medio de la escasez. No tenía nada. Y aún así, Dios le avisó a esa mujer, porque dice el pasaje al principio, he dado orden a una mujer viuda en Sarepta de Sidón que te alimente, que te sustente. Ya ella lo sabía. Entonces recibió ahí al siervo de Dios. Aunque tuviera escasez, donde comen 3, comen 4. Donde comen 3, comen 10, yo creo. Y eso lo hemos visto. Se estiran las ollas. Se le echa más agua a la sopa y sabe riquísimo. No pasa nada. Esta mujer le creyó a Dios también y fue obediente a su palabra, aún en medio de circunstancias adversas. También esta mujer no estaba resentida con Dios a pesar de su situación económica. ¿Cómo hay gente resentida con Dios? Porque no tiene algo. Esta mujer puso en práctica el principio de si doy, entonces Dios me dará más. Póngale atención a esto. Ella lo puso en práctica. ¿Le faltó la harina? No le faltó. ¿Le faltó el aceite? No le faltó. Puso en práctica aquello de que hay que dar para recibir. El principio de desprendimiento. Si yo soy desprendido, Dios es desprendido conmigo. Si yo soy desprendido con los demás, Dios será desprendido conmigo también, porque estoy convirtiéndome en un canal para bendecir. Y aquí hay otro principio importantísimo, el principio de que hasta los siervos de Dios necesitan alimentarse y tienen gastos. ¿Sí? Hasta ese profeta comía poquito, eso sí. Si ustedes ven la historia de Elías, cada 40 días comía. No es mentira. Unos ayunos de ese Elías que yo no sé cómo hacía. Yo me imagino que estaba en el chasis, estaba en el aro, Elías. Pero corría más que un caballo. Después lo vamos a ver. Corría, caminaba 250 kilómetros como si nada y se devolvía otra vez. Porque Dios lo sustentaba, Dios lo alimentaba. Oiga, los siervos de Dios necesitamos comer, hermanos. Yo como poco, ya lo ven. Sí, es fácil mantener a este pastor. Pero hay iglesias donde no les importa el estado de su pastor. Las conocemos. No saben si su pastor comió o no comió, si le alcanza o no le alcanza, si se siente bien o se siente desanimado, si en algo hay que ayudarlo. No pregunta a la gente. Si nuestro pastor está bien, entonces la iglesia va a estar bien. Eso es un principio que ustedes como iglesia deben saberlo. Mire, yo quiero enseñarles esto porque es un principio. Si no se los enseño yo, ¿quién se los va a enseñar? Gracias a Dios, Dios nos ha sustentado a nosotros, como a Elías. Pablo dijo esto. Eso está en 1 Corintios capítulo 9. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Mire, eso está en la Biblia, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Dice Pablo, derecho, póngale cuidado a esa palabra derecho, tenemos derecho. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer. ¿A quién? Sí, tiene que ser una hermana. Empezando por ahí. No una impía. Y una hermana tiene derecho a traer un hermano por esposo. No un impío ahí que no conoce a Cristo, porque si no le va a dar dolores de cabeza. No tenemos derecho a traer una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas es Pedro. Pedro era casado, tenía suegra, dice la Biblia. Jesús le sanó a la suegra. Y yo no sé cómo es eso del celibato. Y eso que inventó celibato, ¿no? El siervo de Dios tiene que tener una mujer, que haya ayuda idónea, que no necesite andar buscando mujeres en otro lado, y menos unos que por el asunto del celibato, entonces hasta, ¿verdad? No son como muy centrados en el asunto del sexo, y entonces terminan abusando menores, etcétera, toda esa cosa. El siervo de Dios tiene que tener una mujer
contentarse con ella, amarla y respetarla. Los apóstoles tenían su propia mujer y andaba con ellos cuando andaban hablando de Cristo. Y dice Pablo en el versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Está hablando trabajar en lo secular, porque ustedes saben que Pablo trabajaba en el evangelio más que nadie. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dice Pablo. Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y Pablo dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, le dice a la iglesia de Corinto, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo decía, no, yo no recibo nada de nadie, pero es un derecho. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor, está hablando de Jesús, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, como otro punto importante a favor de Elías, es que él le enseñó a la viuda este principio: hasta los siervos de Dios necesitan comer. El pastor debe ser abierto a enseñarle a la iglesia que si lo sostienen a él y a su familia, entonces estarán haciendo la voluntad de Dios. Ustedes tienen que saber que sus diezmos son para sostener a sus pastores y para muchas otras cosas más. Que no está mal que ustedes diezmen y que sus pastores vivan del diezmo. Eso está en la palabra de Dios. Aquí lo dijo Pablo. Los que sirven en el altar, del altar participan. Cuando Dios dice en Malaquías, traigan sus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, está hablando, en la casa era el templo donde vivían los sacerdotes. Se dedicaban solo a eso, pero resulta que estaban teniendo que dejar el templo abandonado para irse a buscar trabajo. Y Dios no estaba agradado con eso. Cuando nosotros los pastores tenemos tiempo para servirle en la obra exclusivamente, pues nos dedicamos más a la obra. Bueno, vamos a la viuda aquí. Puntos débiles en esa viuda. Ella dijo un punto débil que veo aquí, es solamente tengo, dijo, solamente tengo. ¿Se dieron cuenta? Solamente tengo un poquito de harina y solamente tengo un poquito de aceite. Ella no sabía que en las manos de Dios, como lo hemos dicho muchas veces, lo poco se hace mucho, lo menos se hace más, y con nada Dios lo hace todo. Amén. Y Dios se lo quería enseñar a ella. No es que tienes poco, con eso Dios puede hacer mucho. Amén. Nunca diga, ay, es que yo vivo en tal parte, ay, es que yo soy pobre. No, nada de eso. Nunca ninguno de los que está aquí diga soy pobre, porque somos ricos. En Cristo, el que tiene a Cristo lo tiene todo, porque tiene al Dios que lo tiene todo. Y si tiene la salvación, lo tiene todo. Y tiene al Dios de lo sobrenatural que alimenta por medio de cuervos, cae del cielo el pan de muchas formas y de muchas maneras. Dios nos enseña que ninguno de nosotros puede decir es pobre. Nunca. No ofenda a Dios con eso. Tenemos suficiente. También ella tiene su punto débil aquí. Ya se había derrotado, dijo, lo comeremos y luego moriremos. ¿Verdad? Se había derrotado ella. Pero Dios en medio de esa derrota le manda un profeta que le dice, no vas a morir, vas a vivir y vas a tener una vida digna. El cristiano debe tomarse siempre de esta palabra. Este es el Salmo 68, 5 al 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas, dice la palabra. Es Dios su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos. ¿A qué? A pobreza. No, a prosperidad. Uy, este pastor habla del evangelio de la prosperidad. Yo no sé, la Biblia dice que Dios quiere bendecir a sus hijos y que sus hijos prosperen. Amén. Así es, aquí lo dice la Biblia.
Cuando el hombre cayere, dice el Salmo 37, 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué es que yo estoy agarrado de la mano de Dios? No, es al revés. El Señor es el que me tiene agarrado a mí. Es mejor. Yo me suelto fácilmente, pero Dios no me suelta fácilmente. Nunca me soltará. Pedro, cuando iba caminando sobre el agua, se hundió. ¿Y qué? Pedro estiró la mano y se agarró de Jesús. No. Jesús metió la mano y lo sacó. Y le dijo, ¿por qué tienes miedo? Le dijo a Pedro, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué te falta la fe? Y lo salvó, lo rescató. Joven fui, dice la palabra, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos creen esa palabra? El Señor es nuestro sustentador. Y ahora termino con esto. Tenemos enseñanzas generales aquí. Si hago lo que Dios dice, Él hará lo que dijo. ¿Sí? ¿Qué dijo? Dijo, no se acabará la harina ni tampoco el aceite. Si yo soy obediente y le doy de comer a aquel hombre, porque eso fue lo que le dijo Dios, dale de comer a este hombre, se cumplirá esa palabra. Si nos ayudamos entre nosotros, ahorita lo vamos a ver, se cumplirá la palabra de Dios. Si yo soy obediente a Dios, Dios me va a bendecir. La viuda actuó conforme a la palabra de Dios. Y la harina de la tinaja no escaseó. Otro principio aquí. Tengo un Dios que no me dejará morir de hambre. Diga, tengo un Dios que no me dejará morir de hambre. Mis hijos estudiarán. Diga, mis hijos estudiarán. Mis hijos serán profesionales. Muy poquitos. Mis hijos serán profesionales. Ay, es que no sé cómo hacer para pagarle la carrera. Las universidades son tan caras. Yo no sé, hermanos. Yo no sé cómo, yo no sé. Pero Dios lo hará si usted lo cree. Dios lo hará. Yo pensaba de esa forma. Yo le digo por experiencia propia. En algún momento lo pensé, no pesimista, pero sí pensé, ay, mi hija está saliendo del colegio, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo vamos a hacer? Y estudió. Estuvo en una buena universidad privada. Estudió, sacó su bachillerato y también sacó su licenciatura. Y trabaja desde hace años y Dios la ha sustentado, Dios la ha ayudado. Y dígame cómo hicimos. Yo no sé, pero Dios lo hizo. Dios hace cosas maravillosas. Ese Dios que no nos va a dejar morir de hambre. Luego hay otro principio aquí. Dios es el mejor esposo para cualquier mujer que está sola. ¿Sí o no? O mal acompañada. Y el principio más importante que creo yo que hay aquí, hermanos, es el principio de la ayuda mutua. Si nos ayudamos entre nosotros, Dios nos ayudará a todos. Elías llegó con la palabra, llegó con el milagro y la mujer llegó con el sustento. Ella puso el aceite y la harina y él puso lo sobrenatural, aquel hombre de Dios. Puso la palabra. Ninguno de nosotros puede hacer solo lo que podemos hacer todos juntos. Para eso somos iglesia. Aquí usted no viene solo los domingos, somos iglesia todos los días de la semana. Todos los días de la semana Dios lo ocupa a usted y la ocupa a usted para ayudar a otros. Si somos iglesia domingo, hermanos, mejor yo creo que renunciemos a esto, vámonos, porque no estamos cumpliendo como iglesia. La iglesia de Cristo se preocupa por todos, en todo momento y a toda hora. La congregación es, mire, un microcosmos. Esta congregación es locales. Somos un microcosmos del plan de Dios. Lo que Dios diseñó a la iglesia para que se ayuden entre ellos, para que nos metamos el hombro unos a otros, nos ayudemos de todas formas y de todas maneras. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Eso sí, yo solo no puedo hacerlo todo. Usted solo no puede hacerlo todo. Pero entre todos podemos hacer algo y lo hemos hecho. Y hemos tratado de hacerlo. Mire, y ese es el sueño de nosotros como iglesia. Mire este versículo. Está en Hechos, en el capítulo 4, versículo 34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. La iglesia del principio cristiana. Empieza por ahí. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, ahí le toqué la vuelta ya más divino.
Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Por supuesto, no vendían su propia casa y no vendían sus propias posesiones, porque si no, iban a quedarse sin nada. No, eran los que tenían cosas extras que podían venderlo para ayudarse entre todos. Usted puede tener cosas que le sobran para el servicio de otros. Usted puede incluso comprar cosas para alguien que tenga necesidad. Usted puede dar porque tal vez tenga más solvencia que otros. Pero la idea es que se cumpla lo que dice ese versículo, que no haya entre nosotros ninguno que tenga necesidad, que no haya ningún necesitado. Ese es el ideal de nuestra iglesia, Fuente de Vida, que no haya entre nosotros ningún necesitado, no solo en cosas espirituales, sino también en lo material. Yo deseara, hermanos, que los que vienen aquí a la iglesia se queden aquí en la iglesia para que sean beneficiados con los beneficios que tenemos en esta iglesia. Amén. Pero a veces vienen los intermitentes y quieren que les ayuden y después se van. Ya no podemos seguir ayudándoles porque no se quedaron y no se volvieron parte del cuerpo de Cristo para seguir trabajando y para que también ellos puedan después servir a otros. Allá está nuestro lema, la iglesia de la familia, mírenlo por allá. Nuestro propósito, fortalecer las familias en Cristo, para que la iglesia sea una sola familia y un hogar de refugio para aquellos que no lo tienen aquí en nuestra ciudad. Hay que agregarle también ahí esta parte, para que ninguno tenga necesidad, para que no haya ninguno de vosotros necesitado. Eso queremos. El apóstol Pablo en una de sus cartas habla de igualdad, que todos tengamos, que no haya ninguno de nosotros que se diga no tenía que comer, que no haya ninguno de nosotros que se diga no tenía plata para los pases, que no haya ninguno de nosotros que se diga que tuvo que pasar con la luz cortada porque no tenía plata para pagar la luz ese día, para pagar, qué sé yo, alguna otra cosa de esas cosas básicas, que no pudo mandar a los hijos porque no tenía uniforme, porque no tenía zapatos, porque no tenía, qué sé yo, alguna cosa. Nos necesitamos unos a otros. Y ese es el ideal de Dios cuando diseñó la iglesia. Está aquí en este pasaje. Elías ayudó, la viuda lo ayudó, entre todos nos ayudamos. Si entre todos nos ayudamos, Dios nos ayuda a todos. Oiga eso, si nos ayudamos entre todos, Dios nos ayuda a todos.